Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con Egipto y Mesopotamia en este encuentro. Espero que estén muy bien y en principio lo que vamos a hacer va a ser repasar un poquito lo que hicieron el trabajo práctico anterior. Algo que muchos de ustedes se equivocaron y no supieron cómo completar el cuadrito de la última actividad. Yo ya les había mandado a ustedes un archivo adjunto en el cual tenían este dibujito. En Egipto, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el faraón era el máximo gobernante, el rey de todo Egipto? Si nosotros vamos a graficarlo, podemos hacer un círculo donde aparece el rey, un reino, como la máxima autoridad dentro de todos los egipcios. Dentro de este reino aparecen ciudades, los puntitos negros son las ciudades. Pero las ciudades a su vez están agrupadas en esquemas políticos intermedios que se llaman provincias. Las provincias tenían un nombre medio raro que se llamaban nomos, pero en realidad son provincias exactamente igual que las provincias de la Argentina, que Entre Ríos, que Santa Fe, que Córdoba. Entonces tenemos un reino, unos circulitos internos que son las provincias y las ciudades dentro de las provincias. Dentro de cada una de esas provincias había ciudades. En cambio, en Mesopotamia, ustedes van a ver el esquemita que tenemos. Ciudades-estado independientes. Cada uno de los gobiernos de esas ciudades era independiente de la otra. No tenía nada que ver con el gobierno de la otra ciudad. Cada una tenía un rey que se llamaba Patesi, que además era sacerdote. Ahora vamos a ver bien la religión. Y que no tenía nada que ver con la otra ciudad, pero sí compartían algo, que era la misma cultura. Lo que no compartían era el esquema político, o sea, cada una se gobernaba solita, es como un intendente, que cada ciudad se gobierna sola, pero no tenía nada que ver con el gobierno general. Entonces, las ciudades, cada una de ellas compartía la misma cultura, la lengua, compartía la religión, compartía las comidas, la forma de vestirse. Muchas de las actividades que realizaban eran muy semejantes, pero no tenían nada que ver políticamente. Cada una se gobernaba sola. Por eso se llaman ciudades-estado. Y en eso es lo único en lo que vi en el trabajo anterior, que habían quedado algunas dudas. Algunos se los corregí, les mandé el esquemita, pero se los vuelvo a enfatizar para los que todavía no hicieron las correcciones, que las tienen que hacer. Bueno, el trabajo de hoy se refiere más que nada a la sociedad y al arte en Egipto y en Mesopotamia. La sociedad es bastante esquematizada. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que nosotros habíamos hecho, a partir del Neolítico, unas especies de pirámides de población. La gente se dividía en estratos o castas, que son divisiones dentro de la sociedad. De acuerdo a lo que la gente hacía, a cómo trabajaba, vivía de determinada manera y se relacionaba con la misma gente que trabajaba en lo mismo. Por ejemplo, si yo soy un campesino y trabajo en el campo, me relaciono nada más que con campesinos, me voy a casar con un campesino, mis hijos van a ser campesinos y nadie se va a mover de ese estrato o clase social. No me voy a casar con alguien que gobierne ni con alguien que se dedique a las artesanías, porque mi familia es campesina, voy a hacer lo mismo y voy a vivir de acuerdo a eso que hago durante todos los días para vivir. Entonces, vamos a ver que tanto en Egipto como en Mesopotamia, y ustedes lo van a encontrar en el trabajito, porque yo les voy a mandar un texto, además de 2 videitos para que ustedes miren con las generalidades de Egipto y Mesopotamia, con dibujitos animados para que se entienda perfectamente bien. Pero ustedes van a encontrar un texto donde tienen las distintas castas o estratos sociales en los que se divide la sociedad de Egipto y Mesopotamia. Van a tener un rey, que en realidad en la sociedad de Mesopotamia, el rey ustedes saben que se llamaba Patesi y que gobernaba cada una de estas ciudades y era la máxima autoridad, pero además era sacerdote, o sea que siempre va a ser el que más categoría tenga, el que está arriba del todo, y si vamos a tener que ponerlo en una pirámide, ustedes lo van a poner siempre en la cúspide de la pirámide, en la parte más alta, porque es el que gobierna, el que es juez y que hace las leyes. Después, grupos de sacerdotes, altos funcionarios, todos los que ayudan a gobernar a ese rey van a figurar en un segundo lugar.
Después, la población, campesinos, mercaderes, orfebres, todos los que trabajan la tierra van a ir en distintos estratos sociales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la actividad? Van a poner en una de las pirámides, van a poner en la Mesopotamia cómo se dividía la población, y en otra pirámide van a poner en Egipto cómo se divide la población. El grupo número 1, el grupo número 2, el número 3 y el número 4, de acuerdo a la importancia que tienen esos grupos. ¿Estamos? Bueno, en cuanto a la religión, yo me olvidaba de los esclavos, que es muy importante. Siempre en la parte más baja de la pirámide van a estar los esclavos. Los esclavos eran muchos. ¿Por qué? Porque eran prisioneros de guerra que en realidad los capturaban, y como no tenían posibilidad de tenerlos como nosotros tenemos a los presos en cárceles, porque hay que mantenerlos, hay que darles de comer, ellos se les ocurrió ocupar a esos prisioneros de guerra para que hicieran trabajos que ellos no querían hacer. Por ejemplo, trabajaban en la construcción, generalmente los canales, todos los canales que hacían para regar, trabajaban en las grandes obras o monumentos, sobre todo los templos, los palacios que tenían que hacer. Las pirámides en Egipto ya van a ver que las hicieron realmente los esclavos, y los trataban bastante mal. Lo único que tenían era comida, y a cambio de esa comida trabajaban. No tenían mucha opción tampoco. Bueno, en cuanto a la religión de estos grupos, vamos a introducir un término que se llama politeísmo. ¿Qué quiere decir poli? Poli quiere decir muchos, y teos quiere decir Dios en griego. Tenían muchos dioses, al contrario de lo que nosotros conocemos, digamos, en nuestra sociedad, que son religiones normalmente monoteístas, que tenemos un solo Dios. Las religiones muy antiguas tenían muchísimos dioses. ¿Por qué tenían muchos dioses? Porque en realidad, como ellos no tenían una ciencia desarrollada, ellos pensaban que todos los males que le venían a la humanidad tenían relación con esos dioses, que nos mandaban cosas malas. Por ejemplo, una tormenta, una inundación o un rayo que incendia un árbol y que nos puede llegar a incendiar nuestra casa. Ellos pensaban que había un dios que nos mandaba ese rayo. Entonces existía un dios al que le rezaban o le daban ofrendas para que no mandara esos rayos. Lo mismo, por ejemplo, los cultivos. Para que hubiese siempre agua para los cultivos, ellos tenían un dios que tenía que ver con la lluvia. Normalmente las culturas muy antiguas tenían dioses que tenían relación con el sol. Ya van a ver cuando ustedes vean el texto que vamos a tener un dios en Egipto que se llama el dios Ra, que va a ser el dios del sol. ¿Y cómo está representado este dios? Con una especie de círculo arriba de la cabeza que era el sol. Osiris, Amón, Ra, se lo llamaba de distintas maneras, pero representaba el sol. Y si no había sol, si no teníamos luz del sol, las plantas no crecen. Y si las plantas no crecen, no comemos. Entonces era muy importante ese dios para poder comer. Lo mismo en Mesopotamia, existían también muchos dioses que tenían relación con los cultivos, con todo lo que tenía relación con la comida, lo que cosechaban para poder comer y no morirse de hambre. Entonces ustedes van a leer el textito y van a completar una actividad que tiene que ver con eso. La mayoría de los pueblos antiguos, además, tenían cultos a los muertos, porque ellos pensaban que existía una vida en el más allá, una vida después de la muerte. Y la vida después de la muerte era muy parecida a nuestra vida. Entonces, para que llevaran en el viaje, por ejemplo, les hacían ofrendas, hasta les daban comida para que llevaran en ese viaje al más allá. Y los egipcios específicamente creían que los cuerpos de los personajes muy importantes debían ser preservados. Por eso las momias. Las momias egipcias que se encontraron son muy importantes. La más importante de todas ya van a ver que es Tutankamón. Tutankamón es una de las momias que se encontraron casi intactas, por eso es importante, aunque el personaje no fue tan importante, fue un rey menor, pero no importa, tenía tantas ofrendas cuando se encontró, que en realidad pareciera que fue más importante de lo que realmente fue. Pero Tutankamón, por ejemplo, tenía en su sarcófago
el sarcófago es el ataúd del muerto en Egipto, estaba hecho todo de oro, por ejemplo. Y ellos les daban a todos sus faraones, los enterraban en lugares muy, muy específicos. En el Imperio Antiguo se llamaban mastabas, pero después fueron las pirámides. Las pirámides que ya vamos a ver, que son especies de triángulos, van a ver las fotografías y van a ver el videíto de esas pirámides que adentro tienen cámaras muy ocultas en las que enterraban a sus muertos y a sus faraones. Y les ponían todas las cosas que le pertenecieron durante su vida. Era como una casa del muerto, donde vivía el muerto. En cambio, en la Mesopotamia, aunque creían en la vida después de la muerte, no se le dio tanta importancia. Van a ver que las principales construcciones de la Mesopotamia son templos, los templos mesopotámicos, que van a ser los zigurats. Ustedes, yo les puse en el texto, les puse algunos ejemplos de los zigurats, les puse algunos ejemplos de los templos y de las tumbas, las pirámides. Eso lo van a leer y van a completar las actividades. Es muy fácil. Templos solitos que se llaman zigurats en Mesopotamia, y en Egipto una gran variedad de construcciones que estaban hechas en piedra. En cambio, en Mesopotamia construían de ladrillos de barro. Por eso las construcciones de la Mesopotamia no existen en la actualidad, están bastante destruidas. Si ustedes entran a internet y ven algunas fotos, y en el videito también lo van a ver que están casi todas destruidas. ¿Por qué? Porque el barro no se conserva, en cambio las piedras sí se conservan. Bueno, otro ejemplo que van a encontrar, además, en cuanto a la cultura de estos pueblos, es que todos tenían escritura. Pero la escritura de los mesopotámicos es diferente de la escritura de los egipcios. La escritura mesopotámica se llamaba escritura cuneiforme, porque los signos tienen forma de cuña, y eso lo van a ver en el videíto. Forma de cuña es como una forma la marca que uno deja con una uña, por ejemplo. Esos signos se fueron combinando hasta formar una escritura. En cambio, la jeroglífica es una escritura que tiene más relación con los dibujos. Cada signo es un dibujo y combinándose forman palabras, y así podían leer y podían expresar, digamos, todos los sentimientos, expresar qué era lo que les pasaba a ellos. Podían contabilizar la cosecha, contabilizar lo que tenían, lo que les faltaba, cuántos impuestos habían cobrado y cuánto no. Si no tenemos escritura, no nos podemos organizar. Y para eso les sirvió la escritura. ¿Sobre qué escribían? En Mesopotamia, ya lo van a ver en el videito también, escribían sobre tablitas de arcilla. En cambio, en Egipto escribían sobre papiros. Y también escribían sobre sus monumentos de piedra. Hay muchísimas escrituras que nos legaron que están hechas sobre los monumentos de piedra. En cambio, el papiro es una especie de papel, es el antecesor, como la librería papiro que ustedes conocen, se llama así por los papeles muy antiguos que se hacían con una planta, que es una planta ornamental, que ahora la tenemos en los jardines muchas veces, que tiene una especie de tallo, que con ese tallo se hacían hojas de papel. Unas hojas de papel que no eran blancas como estas, eran bastante marrones. Ustedes las van a ver también en el videito. Con esto que ustedes van a ver hoy en los videitos, van a tener un pequeño video que dura 3 minutos de Mesopotamia y otro pequeño videito que dura también 3-4 minutos de Egipto. Son recortitos y con dibujitos animados. Van a completar las actividades, además de los textos que yo les puse. Todo está dentro de los textos o dentro de los videitos. Y cuando terminen de hacer este trabajo práctico, van a hacer el trabajo práctico de artes visuales. La profe Norma les mandó un trabajito que tiene relación, porque estamos trabajando juntos, tiene relación con esto que nosotros estamos trabajando. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a hacer un papiro. ¿Cómo lo van a hacer? Una hoja de tamaño A4, pero por supuesto que no va a tener que ser blanca. O la van a pintar, o van a utilizar, por ejemplo, papel madera, y no va a tener que ser parejito así, va a tener que figurar como algo muy viejo.
Y en esa hoja van a poner una frase, un dibujo, que puede ser un dibujo egipcio. Ella les dio como ejemplo algunos dibujos, los van a ver acá, pero si no tienen muchos ejemplos en el trabajo práctico, porque yo les puse, por ejemplo, les puse hasta dibujos de los egipcios, les puse pulseras, acá los van a ver en blanco y negro, pero en el trabajito lo van a ver a colores, pulseras, colgantes, lo que ustedes quieran. Un dibujo y van a poner además una frase. Una frase que tenga relación con lo que ustedes quieren decirles a sus compañeros que no ven desde hace muchísimos meses y que, según creo yo, no los van a ver en todo el año. Entonces, alguna frase de aliento, algo positivo que queramos decirles a nuestros compañeros. Con las frases, nosotros vamos a hacer después, con los papiros y las frases, vamos a hacer un mural. Ese mural va a quedar en la escuela y lo vamos a compartir, por supuesto, en las redes sociales como para que todos lo vean. ¿Estamos? Así todos pueden compartir los trabajos que hacemos en historia y en artes visuales. Bueno, como siempre, cualquier duda me preguntan. Cualquier problema que tengan para bajar los archivos me avisan. Siempre estoy a disposición de ustedes. Y les pido por favor que sí, eso sí, para corregir los trabajos que los suban a Classroom. Si no pueden subirlos a Classroom me avisan, que yo los ayudo a ver cómo podemos hacer para subirlos, porque si no, no podemos ver las correcciones de las tareas. Entonces, la idea es entregarlos en Classroom y si tienen alguna pregunta, yo se las puedo contestar por WhatsApp, se las puedo contestar por la misma plataforma que tenemos forma de interactuar. ¿Estamos? Bueno, cualquier problema me avisan. Hasta la próxima. Éxitos y trabajen lindo.